Y al otro lado del estudio, los lunes comenta con nosotros Felipe Sandoval. Él es empresario, él también tiene un punto de vista agudo en torno a las cosas. Y hoy un tema que es importante, es de los temas, estimado Felipe, que le duele a México, que le duele a este país, el tema de la corrupción. Bienvenido, te escuchamos, te vemos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Gracias a todo el auditorio que nos ve esta mañana. Pues bueno, sin lugar a dudas, este tema de la corrupción, de la tranza, del cochupo, de la mordida, de ponérsela del Puebla, es un tema que a todos nos lacera y a todos nos preocupa, Juan Carlos. Y bueno, algunos datos interesantes en materia de corrupción. Fíjate que Transparencia Internacional dice que los actos de corrupción más frecuentes tienen que ver con servicios públicos, con el tema de tránsito y de la policía, y este tema además se retoma por el INEGI, Juan Carlos. El INEGI hace un estudio, una encuesta nacional, y dice que en estos 14 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 6 de cada 10 personas aseguran que han dado una mordida o un soborno y que se han gastado alrededor de 3,800 pesos al año en esto. Fíjate nada más lo dramático. 6 de cada 10 aseguran haber dado una lanita por más de 3,800 pesos al año. Bueno, y además, Mexicanos contra la Corrupción estima, y el INEGI, que la corrupción nos cuesta, Juan Carlos, cerca de 12,700 millones de pesos cada año. Pero además este tema no es privativo de nuestro país. La OCDE hizo un análisis de 36 países y resulta que México volvió a salir en la lona. Estamos en los últimos lugares. Pero no es privativo de México, te repito. Lo que pasa es que se atiende de diferente forma. El tema de la corrupción está en todos lados, pero en México lo que tenemos es poca impunidad. Por ejemplo, en Dinamarca, en Suecia, en Suiza, que de acuerdo a Transparencia Internacional son los países más transparentes, menos corruptos, se existe la corrupción, pero se ataca. En Estados Unidos, por ejemplo, cada día 3 personas entran a la cárcel por actos de corrupción. En Japón incluso se considera que es un honor estar en el servicio público y por tanto se disminuyen los actos de corrupción. Es decir, finalmente el gran problema de México en muchos rubros, y este no es la excepción, es la impunidad, Felipe. Es decir, sí, suceden las cosas, pero no se atacan de raíz y siguen existiendo y no pasa absolutamente nada, y entonces el fenómeno se sigue dando. Y aunque vivimos en un país con un discurso permanente contra la corrupción, esta no termina. Esa es finalmente la realidad. El tema de no pasa nada es exactamente la realidad. Por ejemplo, en España vimos cómo incluso al rey Juan Carlos le iniciaron un proceso por estos actos de aparente corrupción y desvío de recursos. O en Italia, por ejemplo, tienes el caso del primer ministro Silvio Berlusconi, que acabó también en la cárcel por estos actos de corrupción. Pero aquí parece que no sucede absolutamente nada. ¿Qué deberíamos de estar haciendo, Juan Carlos, por ejemplo, en este país? Bueno, me parece que ya entendimos que no es exclusivo de México, que hay en otros países, pero lo que tendremos que estar haciendo es atacarlo. Me parece que algo que deberíamos de hacer es, por ejemplo, la digitalización de los trámites. ¿Por qué la digitalización de los trámites, Juan Carlos? Porque lo que hace es que evita esta discrecionalidad entre una persona y otra cuando se hacen en automático. Entonces, de esta manera estás trabajando para eliminar realmente los actos de corrupción de fondo. Un segundo tema me parece que hay que trabajar desde el principio. Tiene que ver con regresar estas materias de ética y civismo. ¿Te acuerdas que llevábamos en la escuela y de repente se perdieron? Creo que hay que empezar por ahí, con los niños, con los menores de edad, desde la casa, retomando este tema de transparencia, de ética, de honorabilidad que estamos perdiendo. Creo que también podríamos trabajar, Juan Carlos, en una lista, en que se haga público. En algunos países ya se hace pública la lista de todas las personas que fueron sancionadas por actos de corrupción en cualquier lugar, no solamente en el sector privado, en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces, de esta manera también haces visible el tema para todos. Una siguiente estrategia que deberíamos estar implementando tiene que ver con nuestra participación ciudadana y la denuncia. Si no denunciamos, que es el primer paso, pues por supuesto que no va a suceder nada en este país.
Felipe Sandoval comenta con nosotros todos los lunes en sus redes sociales. Sígalo, en Twitter, Felipe Sandoval. En Facebook, su cuenta es Felipe Sandoval de la F, así como suena. Felipe Sandoval de la F son sus redes sociales. Y nos veremos el próximo lunes, estimado Felipe. Gracias. Ahí estamos, Juan Carlos. Buenos días a todos.